Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Reciban saludos cordiales de parte de su amigo Ernesto Pineda. En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo video tutorial sobre análisis estadístico de datos, en este caso de precipitaciones. Este análisis se puede hacer en- también en caudales o precipitaciones. Aquí tengo un programita que se llama Hidrónomo. Aquí se puede hacer análisis estadístico. Por ejemplo, vamos a hacer análisis estadístico, pero en este caso en Excel. Pero tengo un programita que hace ese análisis, todo esto lo que voy a realizar. Pero este Hidrónomo vamos a usar en el próximo video para poder comprobar que son los mismos resultados. Pero en este caso todo lo vamos a hacer en Excel. En el video anterior había hecho análisis de datos dudosos o la corrección de datos dudosos, perdón. Pero también podemos hacer, es otro tema, análisis de saltos, análisis de doble masa, etcétera. También es otro tema, vamos a tocarlo, pero en el video anterior, que yo lo voy a dejar en la descripción, había realizado este, este análisis y de allí yo saco estas precipitaciones. Entonces vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los datos o hacer tabla de frecuencia. Esto yo lo voy a ordenar de mayor a menor esta precipitación. Aquí yo lo ordeno los datos de mayor a menor, pero en otras oportunidades otros lo hacen de mayor a menor, pero yo en este caso voy a hacer de menor a mayor. Aquí tengo número de datos totales, es 37, y mi precipitación se comporta de esta manera. Ahora lo que tengo que hacer es aquí ordenar. Este dato yo le he copiado de esta precipitación y aquí yo lo ordeno de mayor a menor. En este caso, para ordenar, colocamos K ésimo menor y seleccionamos todo el dato. Y se va a seleccionar de mayor a menor. Luego hacemos esta de aquí, que sería M, que es de Weibull, ¿no? Aquí tengo análisis Kolmogorov. Aquí tengo Weibull. Aquí tengo ese dato, para lo cual yo tengo que denominar 1, 2, 3, ¿no? Hasta 37. Aquí tengo número total de datos, que es 37. La probabilidad sería M, que es 1, entre el dato total más 1. Y probabilidades para cada uno de ellos. Y el periodo de retorno es la inversa. Correcto. O sea, sería igual 1 entre esta probabilidad, jalo, y todas las probabilidades aquí tengo. Luego aquí tengo número de datos. Esta tabla de frecuencia, aquí tengo otra manera de hacer también. Es lo mismo. Estos datos agrupados o tabla de frecuencia se hace para hacer el prueba de chi cuadrado. Entonces estos datos agrupados tenemos número de datos 37, simplemente copiamos. Rango es el dato mayor menos el dato menor, que sería 47.7 menos 16.8. Y número de clases es con esta de aquí, que se determina 1.33 por logaritmo natural de dato total. O sea, número de datos tenemos 37 más 1. ¿No? Pero en este caso, número de clase no tendrían que estar en decimales, sino en número entero. Entonces redondeamos aplicando este término, redondeamos. Entonces, amplitud. Amplitud sería simplemente esta de aquí, rango entre número de clase menos 1, ¿no? Pero hemos trabajado con este dato, entonces esto de aquí tenemos que hacer el mismo ejercicio, el mismo valor. Entonces, X máximo, precipitación máxima, que en este caso mi precipitación máxima es 47 y mínima 16.8. Listo, ya teniendo esto, límite inferior, lo aplicamos, esta formulita de aquí, X mínimo, o sea, precipitación mínimo menos amplitud.
amplitud que es 6.18 entre 2. Este es el límite de clase inferior, marca de clase o el clase medio. Límite superior se calcula de esta manera, que sería límite de clase inferior más la amplitud. Correcto. Más la amplitud y así sucesivamente. Y esto sería, y marca de clase sería límite inferior más límite superior entre 2. Entre 2. Así vamos haciendo. Y en este límite se va copiando o se va este límite inicial más el rango, o simplemente esto también lo podemos copiar aquí. Y límite superior sería este límite inferior más el amplitud. Así sucesivamente para cada uno de ellos. Y esto es simplemente el promedio. Entonces ya tenemos, y frecuencia absoluta hacemos de la siguiente manera. Entre 13.71 hasta 19.89, ¿cuántos datos están ubicados? O sea, para eso vamos aquí, por eso lo he marcado de diferentes colores. Del menor hasta 19.89, 16, 18, 19, hasta 19.20, ¿cierto? Y aquí tenemos 7 datos. Eso es lo que se coloca en número o frecuencia absoluta. Ahora, desde 19.89 hasta 26.070. O sea, desde aquí, ¿no? Hasta 26.80. Aquí ya no podemos, sino hasta 25.9. Hay 13 datos. Y eso es lo que colocamos aquí. Ahora, de 26.070 hasta 32.25, esta de aquí. 26.070, de aquí hasta 32.25. Hasta aquí sería. También hay 8 datos, ¿no? 8 valores. Igual, así sucesivamente. Aquí también hacemos igual, que sería desde 32.25 hasta 38.43. Aquí sería hasta 36.2 simplemente. Y hay 4 datos. 1, 2, 3, 4 datos. Eso es la finalidad de ordenar. Correcto. De 38.43 hasta 44.61. Entonces hasta aquí nada más sería 1, 2, 3 datos. Correcto. Y de 44.61 hasta 50.79 sería simplemente 2 datos. Aquí están los 2 datos. Y esa es la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa es nada más frecuencia absoluta parcial, o sea, 7 entre el total. 13 entre el total, ¿cierto? 13 entre el total. O sea, para que no se corra, hacemos el dólar, que simplemente aplastamos F4. Correcto, y toda esta frecuencia relativa tendría que sumar hasta el 1. Entonces, esta tabla de frecuencias, aquí es de otra manera de hacer, pero es igual de mayor a menor lo he hecho. Y aquí más específico, ¿no? Número de clase, 6. Intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, es lo mismo, ¿no? Un poquito varía. Aquí el gráfico entre frecuencia relativa, frecuencia empírica y frecuencia normal, y gráfico de barras. Entonces, con esta tabla vamos a trabajar, que sería ahora parámetros estadísticos. Esto es simplemente marca de clase, lo copiamos, XY, luego FI sería frecuencia absoluta, ¿no? Y la suma total, copiamos luego XY por FI, simplemente esto lo multiplicamos, 16.8 por 7, para cada uno de ellos, luego hacemos FI por XY al cuadrado, ¿no? Aquí está, y la suma de ellos. Ahora, parámetros estadísticos, es lo mismo, ¿no? Media sería simplemente, podemos ir a hacer el promedio de todo este dato, o también podemos hacer, esto se ha hecho para hacer la media de 24 horas, precipitación de 24 horas es f de x, perdón, xy por f de x entre
el total. Esa es la media, la varianza. La varianza es FI por XI al cuadrado menos la potencia, ¿no? A esta formulita ingresamos, menos la potencia S21. S21 es esta de aquí, la media. Aquí colocamos número de potencia, luego por M27. M27 es FI, la sumatoria, ¿cierto? Entonces simplemente ingresamos esta fórmula y la varianza lo tenemos. Luego desviación estándar sería raíz cuadrada de la varianza. Luego coeficiente de varianza sería simplemente desviación estándar entre la media. Coeficiente de sesgo, que simplemente sería esta de aquí, AA, que aquí lo tengo, para lo cual primero calculamos, ¿no? Esta de aquí. Antes de calcular esto, nos vamos aquí. FI es lo mismo de esta de aquí, F de X es lo mismo, la mediana es esta de aquí, XI menos la mediana, o sea, esta de aquí. Esto menos esta de aquí, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo para todos, cada uno de ellos. Luego XI, esto se calcula simplemente para hacer esta de aquí, coeficiente de sesgo. Todo el procedimiento es sencillo, ¿no? Todo el procedimiento, esto por M27, que sería suma de FI, o sea, de frecuencia absoluta, entre frecuencia absoluta menos 1, todo esto por la frecuencia absoluta menos 2, por la potencia de S23. S23 es desviación estándar, ¿no? En este caso, lo colocamos a 3. Enter, ¿no? Luego, coeficiente de kurtosis. Simplemente ingresamos estas fórmulas y como ya tenemos todos los valores calculados y tenemos todos los parámetros estadísticos. Ya, correcto. Entonces ya tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer prueba de chi cuadrado. Esto es lo mismo. Correcto. Esto es lo mismo. No, sino que hay algunas variaciones. Aquí, por ejemplo, para hacer mi marca de clase o la amplitud, lo hago rango entre la amplitud. Rango entre la amplitud o intervalo de clase. Por eso un poquito varía aquí, ¿no? Por eso esto lo he hecho. Con esto voy a trabajar. Ahora sí, teniendo ya datos ordenados o tabla de frecuencia, hacemos el prueba de chi cuadrado normal. Aquí está. Primero sería dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Pero tenemos nosotros simplemente 6 datos, ¿cierto? Tenemos 6 datos agrupados. Acá nos dice 6 datos agrupados. Aquí está límite de clase, ¿no? Límite de clase. Aquí está el límite de clase. Aquí simplemente hacemos o copiamos esta de aquí. Copiamos todo esto y luego añadimos el menor valor. Ya. Límite de clase. Ahora Z es igual precipitación, o sea, esta menos la precipitación media. Precipitación media tenemos, aquí está. Estamos hablando de esto. Luego desviación estándar, también está, aquí lo tenemos. Desviación estándar. Luego nos dice número de datos. Simplemente también aquí lo tenemos. Número de datos es 37. 37. Listo. Entonces sería z, o sea, de manera individual 13.71 menos este valor. Todo esto entre la desviación estándar para cada uno de ellos, ¿no? Restamos, hacemos, inmovilizamos esto del promedio, colocamos dólar entre desviación estándar, también lo inmovilizamos y simplemente ingresando jalamos para todos. Y esto sería el valor. F de z es simplemente esta de aquí, que sería distribución normal
estándar. D, este D3 es esta de aquí, f de z, ¿cierto? F de z, a ver aquí, vamos. Aquí tenemos que hacer, esta es una función de distribución acumulativa, por eso es lo que colocamos verdadero, ¿cierto? Ingresando este valor z, perdón, f de 3 que es z, ¿no? Enter, y f de z jalamos para todos. Tenemos f de z, luego la frecuencia relativa es en valor absoluto, correcto, valor absoluto, f de z inicial menos el que le sigue, ¿no? Por eso un cuadro más abajo se le está haciendo. Simplemente jalamos para todos, listo, y toda esta suma te tendría que dar, si está correcto, igual a la unidad. Frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Esta frecuencia absoluta, primero tenemos que hacer la frecuencia observada. Esta frecuencia observada simplemente tenemos aquí está la frecuencia absoluta. Frecuencia observada, aquí tenemos, lo sumamos, luego hacemos la siguiente manera, que sería 0.38 por el total, cada uno de ellos. Por total, por la frecuencia relativa, o sea, esta absoluta es valor esperado, en otras palabras. Entonces vamos a ver, frecuencia esperada. Frecuencia esperada. Así sucesivamente vamos haciendo. Ya, correcto. Y total es 35. Y la probabilidad es simplemente este valor que hemos colocado, 1, 2, 3, valor de posición, en otras palabras. Valor de posición, 1 entre el total de datos. Aquí total tenemos 7 más 1. Correcto. Entonces este total lo inmovilizamos y jalamos para todos. Y simplemente nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora ya tenemos todo este agrupado. Ahora hacemos el cálculo de la prueba de chi cuadrado. Simplemente aquí es lo que tenemos, valor esperado menos el valor observado, todo esto al cuadrado, entre el valor observado, la sumatoria de todos ellos. Correcto. Ya. Aquí, por ejemplo, estos datos están en decimales. Vamos a ver. Como pueden observar, están en decimales, ¿cierto? Yo lo voy a redondear a 5. Entonces pueden ingresar, esto corregirlo ya, simplemente digitan 5. ¿Ya? 5. Esto es 9 entero, 10 entero, 7 entero, 3 entero, 1 entero. Listo. Aquí está el valor de chi cuadrado. Entonces sería simplemente la sumatoria, ¿cierto? Valor observado, que es 7, menos valor esperado, 5 al cuadrado entre el valor observado. Ese es el primer valor. Por eso esto es la sumatoria, ¿cierto? Ahora con el siguiente. Valor esperado, perdón, valor observado menos el valor esperado entre todo esto elevado al cuadrado entre el valor esperado. Para el siguiente. Valor observado menos el valor esperado, todo esto elevado al cuadrado entre el valor esperado. De esa manera hasta completar todos los valores. Entonces tenemos la prueba de chi cuadrado, o sea, calculada. Tenemos 5.223. 5.223. Correcto. Ahora el tabular se simboliza de la siguiente manera. B igual o se llama grados de libertad. Aquí tenemos el K, correcto. El K, tenemos el K, ¿cierto? Grados de libertad es simplemente contar este valor. El K sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6. O sea, el K es ese valor.
o sea, el número de valores observados que tenemos. 1, 2, contar menos 1 menos h. H nos dice es el número de parámetros a estimar. Así, tenemos H2 que es de distribución normal de 2 parámetros, H3 es de distribución log normal de 3 parámetros. Pero nosotros siempre o simplemente estamos trabajando con distribución normal de 2 parámetros. Por eso lo quitamos menos 2. Este grado de libertad nos sale 3. Entonces, teniendo el grado de libertad, aquí tenemos el grado de libertad y grados de significancia es de 0.05 o en otras palabras 5%. Y luego vamos a poder calcular el valor de chi tabular. Simplemente podemos entrar en esta tabla. Grados de libertad nos da 3, ubicamos 3 y grados de nivel de significancia es 5%. Aquí colocamos 5% y buscamos es 7.8177, ¿correcto? Pero también podemos calcular de la siguiente manera, ingresando este término. Invertido de chi cuadrado, aquí nos pide la probabilidad que es 0.5, luego grados de libertad 3. Enter y nos sale lo mismo que en esta tabla. Entonces cualquiera de ellos es válido. Listo. Ahora criterio de decisión. Si nos dice chi tabular es menor que el, perdón, chi calculado, chi cuadrado calculado es menor que chi tabular. Aquí nos dice los datos se ajustan a la distribución normal con un nivel de significancia de 5% o con 95% de probabilidad. Entonces se cumple, ¿cierto? Entonces estos datos sí se ajustan. Entonces el porcentaje que alcanza, aquí nos dice, para el porcentaje de alcance sería simplemente chi cuadrado calculada entre chi cuadrado tabular, que sería nada menos que chi cuadrado calculado entre chi cuadrado tabular. Esto es menor que el grado de probabilidad que nosotros tenemos, es menor que 95%. Entonces, en otras palabras, nos dice que este de distribución chi cuadrado normal sí se ajusta de acuerdo a este análisis o ajuste que nosotros hemos realizado. Y aquí tenemos datos de frecuencia relativa observada versus esperados, ¿no? Esto es, el de color naranja es el observado y el color azul es el esperado. Aquí simplemente estoy hablando de arriba. Entonces, esto sería la prueba de chi cuadrado. Como les vuelvo a mencionar, en el próximo video voy a hacer un video pequeño que vamos a corroborar que sí se cumple, ¿no? Hidrógrafo o qué tal nos salen nuestros ajustes. Ahora, ya teniendo la prueba de chi cuadrado, entonces nuestros datos sí se ajustan, o sea, sí están bien. Ahora hacemos prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquí tenemos que elaborar esta tabla que tenemos aquí. Aquí tenemos las fórmulas para normal, Pearson tripo 3, log normal casi lo mismo, log Pearson, Campbell y log Campbell. Aquí tenemos, primero, simplemente copiamos de estos datos, ¿no? Perdón, tabla de frecuencias, a ver. Copiamos, esto es lo que tenemos, listo. Y la precipitación. La precipitación estamos copiando de datos agrupados, y estos de aquí, que están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Luego hacemos la precipitación promedio, simplemente promedio, de todo este dato, ¿cierto? Enter. Luego hacemos desviación estándar, no es nada más que después está igual de todos estos datos. Luego hacemos
coeficiente de significancia o coeficiente de asimetría o coeficiente de asimetría de todo este dato, ¿cierto? Que es 0.9282. Número de datos que tenemos, simplemente contamos cuántos datos tenemos, y esto es nivel de significancia, que en este chi cuadrado también hemos trabajado con un 0.5 o de 95% de probabilidad, ¿correcto? Ahora, y el delta crítico, ¿no? Delta crítico tenemos, simplemente sería 1.36 entre raíz cuadrada de número de datos, ¿cierto? O el delta crítico o delta tabular. O sea, esta de aquí, esta es la fórmula para hacer esta prueba mediante Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Aquí el teórico o el tabular tenemos esta de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es, por mediante Weibull, esta precipitación, vamos a hacer una probabilidad que sería 1 entre m, o sea, este dato más 1, ¿cierto? Todo esto jalamos para todos, jalamos. Ahora, distribución normal, que es nada menos que x menos el promedio, ¿cierto? X menos el promedio, o sea, la precipitación menos el promedio, aquí tenemos, entre la desviación estándar. Aquí está la desviación estándar, movilizamos el promedio y la desviación estándar y luego simplemente jalamos para todos. Correcto. Para todos. Luego hacemos o ingresamos simplemente, esto es igual, la distribución normal, simplemente distribución normal n, este dato de precipitación, luego nos pide la media, que aquí está, luego nos pide desviación estándar, que se encuentra aquí, luego aquí lo que tenemos que hacer es hacer función de distribución acumulada. Correcto, enter, y jalamos para todos. Jalamos para todos, listo. Ahora sí nos toca hacer el prueba de Smirnov-Kolmogorov, que es esta de aquí. Y simplemente hacemos la diferencia en absoluto, que es Weibull, que sería este valor menos fxm normal en absoluto. Enter, y jalamos para todos. Jalamos para todos. Ahora, a partir de este dato, nosotros el D máximo o el delta máximo tenemos que buscar. Igual, delta máximo de todo este dato. Y me selecciona 0.124. Entonces, nosotros ingresamos el hipótesis en la siguiente. Nos dice D crítico, que es esta de aquí. Si es mayor que delta máximo de este de aquí, entonces sí se ajusta. Simplemente ingresamos esta hipótesis si delta crítico es mayor que delta máximo de normal, función normal o la distribución normal, punto y coma, entre comillas, decimos si se ajusta. Si fuera caso contrario, no se ajusta. Enter. Entonces nos dice que sí se ajusta. El mejor ajuste, simplemente jerarquía colocamos y ingresamos todos los datos. Esta es cuál de ellas se ajusta mejor. Esto nos está ajustando, nos dice el número 6, ¿cierto? Entonces, la jerarquía, el que se mejor ajusta, tendría que salir un número 1. Ya, entonces tenemos ya la distribución normal. Ahora ingresamos o analizamos o hacemos el cálculo para log normal. Log normal es nada menos que y igual al logaritmo natural de este valor, ¿cierto? De la precipitación. Y jalamos para todos. Correcto. Luego buscamos el promedio de log normal, desviación estándar
y coeficiente de asimetría. Listo. Luego, log normal es simplemente ingresamos este valor, que es distribución log normal. Nos pide aquí el valor de la precipitación, la media, que en este caso está ingresando de este valor. Luego desviación estándar. Y aquí, ya como les mencioné anterior, colocamos de la función de distribución acumulada. Verdadero, enter. Simplemente jalamos para todos, ¿cierto? Pero antes tienen que inmovilizarlo, la media y la desviación estándar, ¿cierto? De este valor. Listo. Luego hacemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es nada menos que en valor absoluto, este valor de Weibull, el porcentaje o la probabilidad, menos este valor de log normal. Jalamos para cada uno de ellos. Listo. Igual a estos valores escogemos el delta máximo, que nos dice que es 0.714. Hacemos igual a la hipótesis. Si el delta crítico es mayor que el delta tabular o el delta de log normal, entonces sí se ajusta. Si fuera caso contrario, no se ajusta. Sí se ajusta, nos dice. ¿Cierto? Listo. Ahora hacemos el análisis con Pearson tipo 3, que es simplemente esta precipitación y la precipitación de posición. Para lo cual, primero teníamos que hallar, está de aquí, el alfa es simplemente 2 entre coeficiente de asimetría de esta precipitación general, todo está elevado al cuadrado. Luego la beta sería desviación estándar de esta precipitación general entre la raíz cuadrada de alfa. Entonces tenemos, y luego calculamos precipitación de posición, que sería nada menos que el promedio menos beta por alfa. Correcto. Ahora sí, ya teniendo esta posición, simplemente le restamos a esta precipitación original o a esta precipitación inicial. Para cada uno de ellos, esto inmovilizamos, simplemente aquí vamos y colocamos, aplastamos F4, Enter, y jalamos para todos igual. Y tenemos los valores. Ahora, la función de Pearson tipo 3 es simplemente, vamos a ingresar distribución gamma, aquí nos pide la precipitación, correcto, pero en este caso es esta de aquí, ya no es esta, es esta de aquí, este valor. Aquí pueden observar K3, y nos dice beta, que tenemos aquí, luego nos dice, perdón, el alfa, luego la beta, ¿cierto? El alfa y la beta. Igual colocamos acumulado. Ya les he explicado que nosotros trabajamos con función de distribución acumulada. Enter, y para todos jalamos igual. Correcto. Luego hacemos la prueba de Smirnov-Kolmogorov, que es simplemente este valor, Weibull, para casi todo, para todos trabaja con este valor, menos el Pearson, el resultado. Enter, y jalamos para todos. Correcto. Ahora, luego, igual, elegimos delta máximo, que es de todo este valor, 0.0627, nos dice, ¿no? Entonces ingresamos la hipótesis, igual delta crítico, si es mayor que el delta calculado, según el Pearson, entonces sí se ajusta. Si fuera caso contrario, no se ajusta. Pero en este caso, sí se ajusta nuestro dato. Estas son las fórmulas. Pearson tipo 3, pero como tenemos la posibilidad de trabajar con Excel, aquí con Excel estamos trabajando. Luego ahora vamos por la distribución de log
Pearson tipo 3. Entonces aquí tenemos el parámetro de posición, pero parámetro de posición, el alfa en este caso va a ser, aquí ya tenemos o sea, logaritmo normal, ¿no? De esta precipitación que tenemos con esos valores, tanto con el coeficiente de asimetría, desviación estándar y el promedio, vamos a trabajar. Simplemente sería, este alfa sería 2 entre coeficiente de asimetría, todo esto elevado al cuadrado. Y la beta también va a ser desviación estándar, ¿cierto? Que sería simplemente desviación estándar entre raíz cuadrada de alfa. Y la posición podemos calcular con este logaritmo, o sea, log normal. Logaritmo normal, el promedio menos beta por alfa. Entonces tenemos esta posición. Ahora sí, calculamos. Logaritmo normal tenemos aquí menos la posición. Y lo inmovilizamos. Esto lo hacemos, simplemente aplastamos F4, Enter, y jalamos para todos. Jalamos para todos. Correcto. Listo. Ahora hacemos o calculamos la probabilidad de log Pearson. Correcto. Aquí tenemos distribución gamma. En este caso vamos a usar distribución gamma, pero aquí yo tengo log Pearson, ¿cierto? Esta fórmula. Eso es lo que usa el Excel, pero como tengo Excel, de frente yo lo coloco. Aquí me pide la precipitación. En este caso sería este valor, log Pearson, logaritmo natural, que tenemos aquí, menos de la posición. Pero aquí tenemos esos valores, están en N3, ¿no? N3, luego me pide alfa, que tengo aquí el alfa, luego me pide el beta, que aquí también tengo el beta, y luego me pide con qué, yo estoy trabajando con qué función de probabilidad. Yo lo digo, o le doy función de distribución acumulada, Enter, y luego jalamos para todos. Correcto. Ahora hacemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que simplemente es este valor de Weibull menos en absoluto, ¿no? Este log Pearson. Enter. Jalamos para todos. Luego igual hallamos el delta crítico que nos dice que es 0.05672. Hacemos las mismas hipótesis y si se cumple, si se ajusta. Ahora, ya para finalizar, tenemos la distribución Gumbel. Distribución Gumbel trabaja con estos valores. Aquí está distribución Gumbel. Distribución Gumbel. Ahora, distribución Gumbel es nada menos que este valor, que es log. Aquí tenemos log, exponente, paréntesis, menos, exponente igual, menos h3, que es este valor. Y aquí tenemos logaritmo normal o logaritmo natural, menos T41 que tenemos aquí. Pero para hacer este valor de Gumbel, primero que tenemos que hacer es calcular el alfa y el valor de mu. El alfa simplemente sería raíz cuadrada de 6 entre pi, todo esto por C41, que es desviación estándar. Eso ya es teórico, ya seguramente lo conocen. Eso es la forma. Ahora para mu simplemente sería estos valores de precipitación original, que sería la media menos 0,41 por la desviación estándar. Entonces tenemos valor de alfa y el valor de mu. Y para lo cual ya tenemos y podemos calcular el valor de Gumbel.
sería exponente menos exponente, todo esto paréntesis, menos, los paréntesis abrimos, luego damos C3 en el Campbell. En el log Campbell es lo que usa el log normal, logaritmo normal. Pero en Campbell usa los valores originales de la precipitación que hemos tenido. Entonces sería precipitación menos R41, que sería esta de aquí, mu entre el alfa, enter, ya se ha inmovilizado valor de alfa y valor de mu. Y jalamos simplemente para todos. Jalamos y tenemos este valor. Luego hacemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquí tenemos, es nada menos, en valor absoluto, este valor de Weibull, la probabilidad menos calculado por Campbell. Enter. Y jalamos igual para todos. Correcto. Y luego igual tenemos que buscar o calcular D máximo. Delta máximo. ¿Cierto? Delta máxima de todo esto por mediante Campbell nos dice que es de 0.582. Hacemos el hipótesis igual. Delta crítico que tenemos aquí es mayor que del Campbell, que delta máximo que hemos buscado. Entonces, si es eso, se ajusta. Si no, en caso contrario, no se ajusta. Y nos dice que sí se ajusta, ¿cierto? Ya, tenemos distribución Campbell, luego distribución log Campbell. También igual, tenemos que calcular primero el alfa y el mu. Pero en este caso, en log Campbell, vamos a calcular el alfa, raíz cuadrada de 6 entre pi por H41, que es esta de aquí, que es desviación estándar, pero de log normal. Correcto. Enter. Y mu es simplemente H40, que es en log normal, promedio de log normal, menos 0.41 por desviación estándar de log normal. Correcto. Ahí está. Enter. Ya teniendo estos valores, simplemente calculamos log Campbell, que sería igual exponente menos, abrimos, menos exponente, abrimos otro paréntesis, menos exponente. Esto es lo que estamos haciendo. Es esta de aquí. Ya, que es H3. H3 es esta de aquí, log, menos T41. T41 es mu entre el alfa. Correcto. El mu y el alfa lo estabilizamos, enter, y simplemente jalamos para todos. Ahí está. Luego hacemos el prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es nada menos que el Weibull, la probabilidad en absoluto, menos el log Campbell calculado. Jalamos para todos. Allí está. Y luego igual calculamos el delta máxima. Delta máxima nos dice que es 0.0834. Hacemos el hipótesis. Y si se ajusta, esta es la hipótesis ya mencionada, listo. Entonces, como pueden observar, en toda la prueba, los datos nos dice que sí se ajustan, ¿cierto? Que sí se ajustan. Entonces, ahora elegimos cuál es el primero. Aquí tenemos el posición. El mejor que se ajusta es lo que tenemos que buscar, el menor valor que esto tenemos. Aquí es correcto, ¿cierto? 0.056 es menor que 0.062, ¿cierto? Entonces lo que se ajusta es log Pearson. También el segundo es Campbell. Entonces podemos trabajar también con Campbell. ¿Correcto? Pero aquí nos está saliendo que es lo que mejor se ajusta es log Pearson. Luego le sigue a la posición 3, que sería el log normal
Posición 4, a ver, el 4, ¿dónde está? Posición 1, 2, 3, es esta de aquí. Luego, 4 es log, el Pearson tipo 3, ¿cierto? El quinto es log Gamble, y lo que ya demasiado se aleja es el log, perdón, el distribución normal. Correcto, distribución normal en posición 6, pero nos dice que todo se ajusta. Y en el primero nos quedaríamos con Pearson, ¿cierto? Log Pearson es el mejor ajuste que tiene. Este análisis o esta prueba se hace tanto en las precipitaciones como en las máximas. Espero que sea de ayuda. Muchas veces no nos explican muy bien, ¿cierto? Esto un poquito nos complica para sacarlo, pero estoy haciendo con la finalidad que ustedes lo, lo tengan o entiendan un poco más de lo que se trata estas pruebas. Correcto. Ya. Ahora puedo yo escoger, o sea, lo correcto es log Pearson. Y también esto vamos a hacer con el de hidrógamo, lo que estaba mencionando. Este me va a salir más o menos parecido, estoy seguro, porque es ya casi están bien, ¿no? Esta plantilla vamos a estar ajustando, ¿no? Este es primer trabajo. Entonces, de acuerdo que vamos dándonos cuenta, vamos ajustando un poco más. Correcto. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular la precipitación máxima una vez ya hecha pruebas, tabla de frecuencias, hemos hecho los datos dudosos, hemos descartado, ahora nos toca hacer la precipitación máxima probable que va a ocurrir. Como les mencionaba, log Pearson es el que mejor ajuste lo que nos recomienda, lo que nos está saliendo, ¿cierto? Pero en este caso yo lo voy a tomar el de distribución Gamble, ¿no? Distribución Gamble de probabilidades pluviométricas. Aquí tenemos, aquí yo lo tengo, el número. Simplemente esto estamos, la posición, ¿no? Lo estamos ubicando, el año. Luego la precipitación, ¿cierto? Las precipitaciones, ¿correcto? Aquí tenemos las precipitaciones, ¿cierto? Ya le hemos hecho prueba, esto ya es sin ordenar, así es, o sea, en bruto, ¿no? Aquí tenemos, ya, estas precipitaciones lo he copiado de allí, luego lo sumamos todo esto, lo suma, y el número de datos 37, y luego aquí hacemos la precipitación menos el promedio, todo esto al cuadrado, correcto, y luego lo sumamos. Aquí está, aquí tengo el promedio, aquí cálculo de variable probabilístico tenemos, aquí como pueden observar es simplemente C42, que es esta suma de precipitación entre el número de datos totales. Esto es el promedio en milímetros. Ahora el desviación estándar simplemente sería raíz cuadrada de 42, que es esta de aquí, ¿no? Esto nos está diciendo la suma entre número de datos menos 1. Entonces la desviación estándar. Y el alfa, aquí que les mencionaba en las pruebas, para hallar el alfa sería raíz de 6 entre pi por la desviación estándar. La desviación estándar lo tenemos aquí, correcto, alfa, mu, simplemente sería el promedio, que es aquí, menos 0.45 por la desviación estándar. Ya teniendo estos valores, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la precipitación diarias máximas probables para distintas frecuencias. ¿Entendido? Aquí primero colocamos, de esto pueden trabajar años que ustedes deseen, yo le he colocado periodo de retorno,
en años 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 10.000. ¿Cierto? El variable reducida, como lo llamamos, y sería igual menos logaritmo, todo esto, logaritmo de J14. ¿J14 cuál es? J14 nos dice que es esta de aquí, 2, o sea, el años en periodo de retorno, 2 entre años periodo de retorno 2 menos 1, ¿cierto? Enter. Y esto sería el variable reducida. Colocamos para todos, ¿cierto? Para todos, listo. Luego la precipitación. Aquí esto es lo que no nos explican. Yo también he tenido muchas veces demasiadas dificultades. Aquí yo lo trato de hacer para que ustedes, gracias por apoyarnos, ¿no? Están suscribiéndose, están viendo nuestro video. Y como agradecimiento yo lo estoy haciendo para que puedan entender. Un poquito mi batería se está bajando. Un momento. A ver, un momento. Mi batería se bajó. Allí está. Ya, para que puedan entender, aquí es lo que yo voy a enfocarme. Aquí, esta precipitación máxima de 24 horas para diferentes periodos de retorno. Aquí tenemos. Es simple, ¿correcto? No sería el H20, que es este de aquí, mu, más K14, que es este valor de aquí, variable reducida, por, por delta, que es 6.530. Entonces ya tenemos todo, estabilizamos este mu, estabilizamos el alfa y jalamos para todos. Y allí tendríamos nuestra precipitación máxima para diferentes periodos de retorno. Luego, la probabilidad de ocurrencia es nada menos que número de años menos 1 entre número de años, ¿cierto? Esto es la probabilidad de ocurrencia. Jalamos para todos y nos sale estas probabilidades. Esto prácticamente ya es 1 hasta aquí, ¿no? Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer, o la probabilidad se puede calcular con la siguiente fórmula. No hay ningún problema. Por esta o por lo que les he mencionado, les va a salir lo mismo. Aquí tengo esta tabla prueba. Aquí están todas las fórmulas. Ahora, tenemos que corregir esta precipitación. Esto no es lo correcto, ¿cierto? Esto es una aproximación, tal vez tiene errores. Y aquí vamos a corregir y esto va a ser nuestra precipitación máxima de 24 horas para diferentes periodos de retorno que nos va a salir. Aquí, según esta fuente, nos dice que la Organización Meteorológica Mundial, en su guía, según Organización Meteorológica Mundial, en su guía, ¿no? Nos dice que para precipitación máxima de 24 horas, aquí tenemos los intervalos de observación. Como estamos trabajando solo con un día, que es 1, la relación nos dice que es 1.13. Entonces, esta precipitación vamos a corregirlo con este valor. Simplemente multiplicamos 1.3 por este valor y jalamos para todos. Jalamos para todos y ya tendríamos la precipitación máxima que nos piden. Entonces, de esta manera se calcula. Entonces, aquí tenemos esta gráfica para precipitación máxima de 24 horas. Aquí nos dice precipitación, así sin corregir lo que hemos sacado, que es este valor, es el color azul, y la corregida que nosotros vamos a utilizar es el de color naranja. Entonces sería de esta manera, se calcula la precipitación máxima de 24 horas para diferentes periodos de retorno. Esto es lo mismo, aquí están las fórmulas,
Simplemente este valor de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia yo lo he calculado con la fórmula de aquí y me sale prácticamente lo mismo, ¿cierto? Entonces espero que sea de ayuda. Esto es de hidrógnomo, que en el próximo video vamos a estar comprobando si nos sale estos valores con ese software, que es de mucha ayuda. Entonces, esto es el trabajo o el video que les quería mostrar. Espero que sea de ayuda. Muchas gracias y sigan viendo nuestro video. Active la campanita para nuevos videos y nuevas notificaciones para que no se pueda perder, y suscríbase a nuestro canal. También vamos a estar hallando el curva IDF, ¿no? Intensidad, duración y frecuencia. Luego, el caudal máximo. ¿Correcto? Muchas gracias y espero que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Hasta una nueva oportunidad.